Hola, mi nombre es Caterina Méndez Gómez y les vengo a presentar la medición de la cinemática del ala y modelado del vuelo del gorgojo del bambú Cebu como proyecto final de Biofísica 1. Este es el artículo. En el contenido tenemos introducción, metodología, resultados y conclusión. Primeramente tenemos que el estudio del vuelo de los insectos es muy importante porque nos da información para la creación de microvehículos aéreos. ¿Por qué los insectos? Porque son pequeños en tamaño y más flexibles en el vuelo a comparación de pájaros o murciélagos. Además, las alas de los coleópteros están unidos al cuerpo por músculos que se insertan en el tórax, que durante el vuelo crean simultáneamente movimientos de aleteo y de torsión. Esto produce un efecto aerodinámico óptimo para la carrera ascendente y descendente, que crea un vuelo acrobático que requiere reacciones rápidas del sistema de control sensoromotor neuronal. Esto logra que haya muchos modos de vuelo con solo cambiar la cinemática del ala. Se elige a Cirtotrachelus bucketi porque es más o menos grande, tiene un peso de 3 a 5 gramos, tiene una gran envergadura de las alas, tiene una fuerte capacidad de vuelo, buena maniobrabilidad y una alta frecuencia de vuelo, que puede sostener su vuelo por un tiempo prolongado. Además tiene las alas traseras con una gran resistencia a la tracción, y una gran capacidad de carga. Hay que recordar que las alas anteriores no actúan en el vuelo, por lo cual se van a estar describiendo y analizando solo las alas posteriores, que son las membranosas. Em, Listo. Entonces acá, ¿cómo se imita el vuelo? Pues el modelo biónico debe construirse con estructuras funcionales similares a las reales y debe ser combinado con parámetros cinemáticos del vuelo real, por lo que debe haber una descripción cuantitativa de la cinemática para comprender la aerodinámica en todo el vuelo. Esto facilitaría mucho entonces la guía para la creación de los eh, vehículos aéreos. El objetivo del estudio es comprender la cinemática del ala trasera de ese buquete durante el vuelo. Para la recolección de muestras se recolectaron tres individuos de un peso de más o menos 3 gramos que tuvieron un vuelo constante de 3 minutos. Esta recolección se dio en el bosque de bambú de Sukian. Las grabaciones de video tienen dos componentes muy importantes, que son las cámaras de alta velocidad que crean fotogramas de video que sirven luego para en el procesamiento de datos obtener ángulos de rotación, ángulos de posición, geométricos y de elevación. Y el plano de movimiento con sensor de fuerza 3D que nos va a dar la fuerza de empuje y de sustentación del vuelo. Esos son los dos más importantes. Luego tenemos este resto de componentes que sirven el adhesivo cianocrilato, sirve para pegar el mesotórax a una varilla de carbono, que a la vez se fija al gorgojo y al sensor de fuerza, mientras que las cámaras de alta velocidad registran el movimiento de las alas. Entonces, al gorgojo batir las alas, se activan las cámaras simultáneamente, lo que da como resultado la medición simultánea de la cinemática del aleteo y de las fuerzas de sustentación y de empuje. Para el tratamiento de datos se utilizan estos programas SigmaScan, Origin Pro y MATLAB. Es importante saber que para el análisis de los datos se tomó solo en cuenta los datos de aleteo constante. En la cinemática del ala, lo más importante para saber es que para describir una trayectoria se necesitan sistemas de coordenadas de referencia. Aquí se utilizaron cuatro principalmente. El referencial inercial, que está fijo en el espacio, el fijo en el cuerpo, que es T, que tiene un origen en el centro de masa, el referencial fijo al plano de carrera, que es el Z, que está en la punta del ala y mide el movimiento de aleteo, y el que está en la raíz del ala, que es el A. También se necesitan de parámetros o ángulos para describir el movimiento. Estos son los ángulos de Euler,
que son los que tenemos aquí. En el B podemos ver el ángulo de posición que está entre la proyección del eje longitudinal y el ala. El eje longitudinal del ala y el vector Z. Además tenemos el ángulo de elevación en la C, que está entre el eje longitudinal del ala y el plano del aleteo. Y el de rotación en el D, que se mide en el plano E, perpendicular al vector unitario eh, de rotación, que está entre la cuerda del ala y la línea B' que vemos ahí abajo. Luego está también el ángulo corporal, que está entre el eje longitudinal del cuerpo y el plano horizontal. También tenemos, por último, en la A, el ángulo del plano del trazo B, que pasa por el centro de masa y perpendicular al eje longitudinal. Y también por la raíz de las alas. Listo. Este sistema se utilizó para hacer la medición cinemática. Entonces acá ya tenemos los resultados. Aquí es importante saber que la cinemática se forma de dos movimientos, el descendente y el ascendente, que a su vez tiene dos momentos importantes. La pronación, que es al final del movimiento descendente, entonces está aquí, y es el downstroke. Es cuando el ala se prepara para volver a subir, está en el mínimo que alcanza y vuelve a subir. Esto se ve en la figura B. Y también está la supinación, que es el upstroke, que es cuando están en máximo, se prepara para bajar otra vez. Esos dos momentos son muy importantes y podemos ver que aquí se marcan también las trayectorias de las alas, en negro la de la izquierda y en rojo la de la derecha. Se vio que hubo una frecuencia de aleteo constante entre 63 y 67 Hz, además de durante la pronación y la supinación hubo un giro constante, que fue el ángulo de rotación entre 4 grados y 92 grados durante cada ciclo. Y se descubrió que el patrón de aleteo es la trayectoria del movimiento en forma de 8 doble. Esto se descubre mediante las intersecciones. Se ve acá en la figura D, que es en una vista espacial, que estas intersecciones se dan en los puntos de pronación y supinación. Estas intersecciones son muy importantes porque determinan si el patrón es simple, o sea, en 8, o es complejo, que es en doble 8. Estos patrones se dan porque los insectos usan diferentes modos de aleteo que logran diferentes propiedades aerodinámicas. Luego tenemos la medición de la fuerza vertical. La fuerza vertical se divide en inercial y aerodinámica. El ángulo de aleteo de las alas anteriores es despreciable, por lo cual la fuerza vertical va a ser la fuerza de sustentación de las alas posteriores. El cambio en la sustentación varía en el tiempo, como podemos ver en las gráficas. Entonces, esto mide la relación también entre la posición o ángulo de las alas, que es esencial para la aerodinámica. Entonces, la fuerza de sustentación, cuando cae al valle, podemos ver que aquí en las gráficas podemos ver que la fuerza de sustentación, cuando cae al valle, la fuerza de empuje tiene un pico. En cada una pasa eso. Entonces, esto nos dice que durante el vuelo Cebu-Ketty puede aumentar la fuerza de empuje para superar el impacto de la caída de la fuerza de sustentación. Luego tenemos que la medida de la fuerza vertical, se tiene que hay ciertas dificultades para medir la cinemática del vuelo en todos los estados del vuelo. Sin embargo, acá en el estudio se puede ver que en un ciclo de aleteo los ángulos de posición y de rotación disminuyen gradualmente durante la primera mitad de la carrera descendente y que aumentan en la segunda mitad de la carrera ascendente. Entonces podemos ver que en posición máxima hay un cambio de ascendente a descendente. De ascendente a descendente, sí. Luego tenemos el modelado cinemático, que las características de aleteo vienen de los datos cinemáticos. Entonces aquí se utilizan series de Fourier para ajustar los datos de los tres ángulos, o sea, para limpiar el ruido y los errores. Una vez ajustados, reflejan la función de los ángulos de aleteo, que
Aquí en la tabla podemos ver que los coeficientes de la serie de Fourier utilizados fueron de 0 a 4 y podemos ver cómo se ajustan los samples de cada uno de los tres ángulos en cada uno de los momentos. Esto de los coeficientes de Fourier sirve para tener una determinación de la precisión de esos resultados. Y por último, tenemos las conclusiones en las que tenemos que desarrollaron un sistema de medición para el modelado y la medición de la cinemática del vuelo, que funciona para el estudio de sus propiedades aerodinámicas y de la imitación del vuelo en vivo. Además, se descubrió que el patrón de aleteo es de doble figura en 8 y los resultados indican una fuerte relación entre la fuerza de sustentación y el ángulo de carrera. Además, el modelado cinemático a partir de ángulos provenientes de las series de Fourier y el modelado cinemático se puede a su vez implementar a simulaciones dinámicas en estudios computacionales. Muchas gracias.